que podamos estar una vez más aquí en la casa del Señor y que podamos, compartir esos tiempos no solamente de la palabra, pero también de adorar al Señor todos juntos, de cantar y exaltar el nombre de Dios todos juntos, porque pues somos un cuerpo en Cristo, amén. Y eso, cuando adoramos a Dios, cuando cantamos al Señor, eso hace que haya más unidad, eso hace que nos estrechemos más. Entonces, realmente es una bendición, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, el Señor nos ministra, el Señor, no solamente estamos cantando, ¿verdad? Pero estamos con el Señor. Cuando hablamos de una relación con el Señor, siempre es interactivo, ¿verdad? Siempre es de aquí para allá y de allá para acá también. El Señor siempre trabaja en nuestras vidas. Y vamos el día de hoy a continuar. Tenemos esta serie que estamos viendo, ya casi terminamos. Ya estamos hoy estamos viendo el 9º mandamiento. Y ya el próximo miércoles vemos el último, ¿verdad? El final. Y de ahí vamos a descansar tantito, ¿verdad? Tal vez un miércoles o dos. Y de ahí, ya me embarqué que íbamos a ver otra serie. Ya les dije. Y vamos a seguir. Pero vamos a seguir creciendo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir recibiendo todo lo que el Señor tiene para darnos, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que, vamos a ir el texto que hemos estado viendo siempre, ¿verdad? Que es Éxodo capítulo 20. Y hoy, tenemos el versículo 16. Éxodo capítulo 20, en el versículo 16, está explícitamente ahí, ¿verdad? El mandamiento: no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué dice? Falso testimonio. Y eso es algo muy importante porque como hemos dicho en otras ocasiones, siguiendo este mismo tema, a veces parece muy sencillo. A veces leemos y de primera mano podemos decir, pues está fácil, ¿verdad? No es tan complicado cumplir el mandamiento, pero en realidad tenemos que considerar todo lo que lleva implícito la instrucción que el Señor está dando a su pueblo. A ver si se acuerdan, ahora sí es la buena. ¿Cuál dijimos que fue la razón por la que el Señor le dio los mandamientos al pueblo? Para que vivieran, para que fueran diferentes a todas las demás naciones que estaban alrededor, ¿verdad? Y había una razón. Si usted no estuvo en la primera clase, al final, cuando terminemos, vamos a subir todas las clases, todas las sesiones, las vamos a subir a la página. Si usted no vio la introducción, le recomiendo que la vea, porque esa creo que la tenemos en video, nada más en audio. ¿No se acuerdan? Creo que sí, todavía estábamos en el otro local, entonces todavía teníamos el video. Y ahorita las demás ya nada más es el audio, pero me parece que la introducción sí está en video. Así que les recomiendo ya una vez que se suban todas las sesiones, que puedan ver la introducción, porque en la introducción ahí damos por qué el Señor quería que fueran diferentes, ¿verdad? Que vivían, él deseaba un pueblo que diera testimonio de que conocían a Dios, ¿verdad? De que podían vivir obedeciendo las leyes de Dios, los mandamientos que el Señor les había dado. Y pues en todos los mandamientos encontramos eso, encontramos que el Señor nos llama, así como llamó al pueblo de Israel, nos llama también el Señor, ¿verdad? A vivir para Él, a vivir en obediencia, a caminar en obediencia con Él. Y este mandamiento, ¿verdad? Que nos dice que no hablemos contra nuestro prójimo en falso testimonio, no solamente quiere decir que no mintamos, sino que va mucho más allá, porque en la ley de Moisés
Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo este mandamiento, acuérdense lo que les hemos mencionado en veces anteriores, estos 10 mandamientos el Señor se los dio a Moisés y Moisés hizo toda una labor legislativa. Moisés hizo, estos son los 10 mandamientos y esos son universales, pero Moisés tomó los 10 mandamientos, hizo un trabajo que Dios le encomendó, ¿verdad? Que hiciera, en donde de esos 10 mandamientos aplicados a la vida cotidiana del pueblo de Israel, se convirtieron en 613 mandamientos en donde ellos debían aplicar la ley de Dios a sus vidas. Entonces, de esos 613 mandamientos, ¿verdad? Todavía se añadieron muchas tradiciones que eran las interpretaciones que cada generación de maestros, de rabinos, iban añadiendo lo que les parecía a ellos que debían añadirse a las tradiciones, a las interpretaciones. Y entonces, acuérdense que las costumbres antiguas, en las civilizaciones antiguas, la impartición de justicia era un problema. No había un parámetro, no había una manera de impartir justicia. La vez anterior, cuando vimos el mandamiento, hace 2 sesiones atrás, vimos el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Y ya vimos todo lo que eso implicaba, todo lo que para Dios, el valor que tiene la vida de una persona, de un ser humano, y todo lo que ello implica, ¿no? De igual manera, aquí, en la mayoría de las civilizaciones, en la mayoría de los pueblos paganos, por llamarlos así, no había un sistema eficaz de impartición de justicia. Solamente bastaba con que alguien señalara a una persona para culparla de un delito y esa persona era declarada culpable automáticamente, ¿verdad? Y casi siempre se trataba de personas que ocupaban posiciones importantes en el pueblo, como comerciantes, ¿verdad? Que eran muy ricos, sacerdotes, gobernantes, personas que tenían mucha influencia y que señalaban a otra persona del pueblo común, lo señalaban culpándolo de un delito y no había nada que investigar, ¿verdad? No había nada que resolver. Automáticamente esa persona era declarada culpable y era sentenciada. Entonces, ¿qué es lo que viene con Moisés? Cuando Moisés recibe los mandamientos del Señor y Moisés hace esta labor legislativa, lo que entra aquí es la figura, una cosa que se ve mucho en el ámbito legal, que es la presunción de inocencia, que es darle al acusado el beneficio de la duda. No sé si han escuchado, ¿verdad? Que ante la ley, hay un dicho que dice, ante la ley todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A veces es al revés, ¿verdad? A veces pareciera ser que todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero el principio es así. Entonces, aquí entra ya la cuestión de la presunción de inocencia. Cuando una persona acusa a otra de un delito y la persona acusada dice, no es cierto, me están acusando de manera injusta, ¿verdad? Es una acusación infundada, injustificada. Y ahí entonces entra otra cuestión, que es el desahogo de pruebas, que casi siempre tenía que ver con el testimonio. Por eso es muy importante. Ahorita vamos a entender por qué es tan importante este mandamiento que el Señor le da al pueblo, donde le dice, no hablarás contra tu prójimo en falso testimonio. El falso testimonio es un problema delante de Dios. Siempre en toda la Biblia, en toda la Escritura, vamos a encontrar el contraste de la verdad y la mentira, y siempre se nos va a invitar a estar del lado de la verdad. Y aunque este mandamiento tiene implicaciones, ya dijimos, para la vida cotidiana, y más adelante lo vamos a ver, pero aquí está hablando de
la idea principal es mantener la veracidad en el testimonio durante un juicio. ¿Por qué? Porque dependiendo del testimonio, puede ser que una persona sea declarada culpable y que incluso sea condenado a muerte. Ya vimos anteriormente, ¿verdad?, que en la ley de Moisés contemplaba que cuando una persona cometía alguna falta o algún delito muy grave, como por ejemplo quitarle la vida a otra persona de manera injustificada, pues entonces tenía que pagar con su propia vida. O había ocasiones también en donde quebrantar alguno de los mandamientos, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero cuando algún miembro del pueblo de Israel era sorprendido adorando, dándole culto a otro Dios, el castigo que la ley imponía era la pena de muerte, para terminar de raíz, de tajo, con ese mal. Y entonces ahí entraba la importancia de los testigos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esto es algo que haga de cuenta que para la época de Moisés, esto fue una revolución, esto fue una reforma legislativa sin precedentes. ¿Cómo que se necesitan testigos para acusar a alguien, para condenar a alguien? Porque como dijimos anteriormente, ¿verdad?, muchas veces bastaba con que alguien señalara a otra persona y no se investigaba nada, no se averiguaba nada, simplemente se le declaraba culpable y se le sentenciaba. Pero ahora viene Moisés y dice: no, el Señor nos está dando esas instrucciones, dice, y no vamos a admitir un solo testigo para condenar a una persona. Tienen que ser por lo menos, dice, por lo menos 2, de preferencia 3, pero por lo menos 2 testigos que vengan. ¿Y cuál es la manera de usar los testimonios en un juicio? Lo más importante es ver, ¿verdad?, que las personas que van a testificar no tengan ningún interés personal en el juicio. ¿Para qué? Para que el testimonio sea imparcial, para que el testimonio sea, ¿verdad?, genuino. Entonces, tienen que ser 2 personas, ¿verdad?, que también no se pongan de acuerdo entre ellas. Ahorita vamos a ver por qué. Y mire qué importante es esto. Usted se acuerda de un caso que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde a Jesús le traen a una mujer que dicen que fue sorprendida en el acto de cometer adulterio, ¿no? La llevan ante Jesús y dice: en la ley Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. Y Jesús dice: ok, pero Jesús está ahí ante los doctores de la ley, los que sabían la ley de principio a fin. Y hay muchos detalles en esta historia, en este relato, que dan la pauta para creer que era un fraude lo que le estaban presentando al Señor Jesús. Porque en primer lugar, si esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿dónde estaba la otra persona? ¿Verdad? ¿Dónde estaba el hombre con el que fue sorprendida? Solamente llevaron a la mujer. Y entonces Jesús les dice: ok, fue sorprendida y Moisés dice que hay que apedrearlas. Perfecto. Entonces Jesús dice: los que estén libres de pecado, que tiren las primeras piedras. Y entonces ahí es donde ellos ya no pudieron ir más allá. ¿Sabe por qué? Aquí la ley nos va a dar el motivo por el cual no pudieron ir más allá. Ahí donde estábamos en Deuteronomio 17, en el 6, Deuteronomio 17, 6 dice: por dicho, lea bien lo que dice, por dicho de 2 o 3 testigos. ¿Se necesitaban qué cosa? Testigos. ¿Y qué dice Moisés en Éxodo 20, 16? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, ellos lo sabían, ellos eran maestros de la ley.
Ellos sabían, y entonces Jesús dice en el versículo 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, la ley de Moisés dice, si alguien tiene que morir, va a morir, pero va a morir porque hay 2 o 3 testigos que confirman la acusación. Dice, pero los testigos, los que se presenten como testigos, tienen que ser los primeros en arrojar piedras. Dice, las personas que se presenten como testigos, esas son las primeras. Entonces imagínate, ahí es un ejercicio de conciencia. Porque había una costumbre, y hay todavía, ¿verdad? Siempre ha existido y probablemente siempre exista la costumbre. Hay algo que en la Biblia, si usted busca en la concordancia, ahí en la Biblia, en la aplicación, busque la palabra cohecho, y se va a encontrar un montón de versículos que hablan, y el significado de la palabra cohecho, que significa ponerse de acuerdo con otra persona para la corrupción, pues prestarse para la corrupción. O sea, los testigos también se pueden comprar, pero aquí la ley de Moisés está poniendo ¿cómo se dice? Algo que no se había visto antes. Aquí Moisés está diciendo, ok, por testigos, por el testimonio de 2 o 3, pero esos testigos van a ser los primeros en arrojar la piedra. Y entonces un testigo se podía vender para hablar, para dar mal testimonio, para declarar con falsedad, para inculpar a una persona, pero no cualquiera se atrevía a arrojar la primera piedra que le quitara la vida a una persona que él mismo sabía que era inocente, que estaba siendo acusada de manera falsa, de manera fraudulenta. Entonces ahí era una manera como se le confrontaba a los testigos con su propia conciencia, ¿verdad? Tú no solamente vas a contribuir a que se le dicte pena de muerte a una persona, pero tú lo vas a matar. O sea, tú vas a arrojar. Y no es que, mire, la lapidación, el proceso de lapidación en el Antiguo Testamento, no piense usted que era que alguien recogía una piedra y se la aventaba al acusado. No. El proceso de lapidación era que a la persona se le amarraba y se le acostaba en el piso, en una zanja, y después la gente traía piedras, pero no eran piedras pequeñas, eran piedras grandes, y se dejaban caer literal sobre la persona hasta matarla. Se dejaban caer las piedras sobre la cabeza y sobre el cuerpo de la persona. O sea, muchas veces bastaba solamente la primera piedra para matar a una persona. Y entonces la ley de Moisés dice, los testigos van a ser los primeros en soltar las piedras. Por eso cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice, los que estén libres de pecado, que arrojen las primeras piedras. ¿Quiénes son los que van a testificar contra ella y que van a arrojar las primeras piedras? Y nadie quiso ya hacerlo. Dice la Biblia que todos soltaron las piedras y se fueron yendo uno por uno hasta que no quedó nadie, ¿verdad? Porque nadie se atrevía, todo el mundo se atrevía a acusarla, pero desde el anonimato de la turba, desde el anonimato del montón. Sí, es culpable, sí, la encontramos. Y Jesús dice, ok, se le va a juzgar como dice la ley que se le debe juzgar, pero quiero aquí adelante a 3 testigos que sean los primeros en arrojar la piedra. Y ahí fue donde ya no le entraron, ¿verdad? ¿Por qué? Por motivos de su conciencia, dice la Biblia, por motivos de conciencia. Entonces, no era cualquier cosa dar testimonio falso contra alguien, ¿verdad? La vida de la persona estaba en las manos. Por eso dice, me parece que es Proverbios 18:21. A ver, vamos a ponerlo bien en la pantalla. Sí. La muerte y la vida, dice, están en poder de la lengua. Eso no se refiere, ¿verdad? Como algunos lo interpretan, que tenemos poder en la boca para hacer milagros y para declarar. No, se está refiriendo a ese mandamiento, a que cuando tú y yo somos testigos de alguien, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, de tus palabras y de mis palabras va a depender que se dicte sentencia
a un acusado muchas veces y de qué manera lo vamos a hacer, ¿verdad? Está en nuestro poder, en nuestra lengua. ¿Por qué está hablando ahí del testimonio? El apóstol Pablo recurre en 2 ocasiones a este mandamiento para dar instrucciones de cómo se deben resolver los conflictos en la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Bueno, a Pablo le estaban llegando rumores, le estaban llegando cartas por todos lados diciendo: hermano Pablo, mire, en la iglesia el hermano fulano y la hermana fulana andan metiendo el relajo, mira, andan diciendo esto, andan haciendo lo otro, andan haciendo. Y entonces Pablo responde en una carta y dice: voy a ir por tercera vez, dice Pablo, voy a ir. Dice, y todas las acusaciones que se están haciendo, dice Pablo, vamos, quieren que se haga justicia, que se imparta disciplina en la iglesia. Ok. ¿Quiénes son los testigos? Preparen a los testigos. Y ahí es donde muchas veces la gente, hermano, mire, es bien fácil desde el anonimato señalar y acusar, pero mantener un testimonio y dar un paso al frente, ahí es bien difícil. Es bien difícil. Muchas personas vienen a veces con uno y me ha tocado, tristemente me ha tocado, que personas vienen y me dicen: pastor, fíjese que el hermano fulano hizo esto, la hermana fulana, y el hermano fulano, no, lo vieron saliendo de, no sabe, pastor. Y mire, no es, ese tipo de cosas no las debemos fomentar, no es correcto, porque si de verdad queremos hacer las cosas bien, nada más una vez lo hice y me resultó. Fíjese, vino un hermano a decirme: pastor, fíjese que el hermano fulano, no, me platicó. Y le digo: ok, vamos a hacer una cosa. Si yo llamo al hermano ahorita para confrontarlo con lo que usted me está diciendo, usted se queda y es testigo y sostiene lo que me está diciendo. No, pastor, yo no quiero problemas, yo nomás le estoy diciendo para que usted sepa, ¿verdad? Porque pues a lo mejor usted no sabe y pues yo le vengo a decir para que esté enterado, para que no luego. Pero yo no, yo no quiero problemas, yo no. Entonces, no es tan fácil, hermano, no es tan fácil ser testigo, se necesita valor. Y se necesita valor, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de las veces cuando venimos y decimos, a lo mejor lo que venimos y decimos sí es verdad, sí pasó, pero ya le metimos de nuestra cosecha, ya le aumentamos y le corregimos ahí algunos puntos, ¿verdad? Y por eso muchas veces se hace tan difícil sostener ese testimonio. Y por eso el Señor, mire, a 1 Timoteo capítulo 5 versículo 19, también dice lo mismo Pablo, dice: contra un anciano, o sea, contra un líder en la iglesia, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Porque era muy fácil en la iglesia que le dijeran al Pablo o a Timoteo: mira, es que el anciano, el líder fulano de tal, ¿verdad? Y esto y lo otro. Entonces dice Pablo: no admitas acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos, como dice la palabra. No creas, ¿verdad?, lo que una sola persona te diga. No creas lo que alguien venga y te inventa, porque como dice el de la naranja, ¿verdad?, es mentira lo que no mira. No te puedes dejar llevar, ¿verdad?, por lo que alguien viene nada más y te dice nada más porque sí. Pablo toma el mandamiento como una base para la solución de conflictos dentro de la iglesia. ¿Qué pasa entonces cuando un testigo miente? ¿Qué pasa cuando se levantan testigos falsos y acusan? Bueno, vamos a leer lo que Dios le dijo a Moisés. Deuteronomio capítulo 19, 2 capítulos adelante, el Señor le da a Moisés la clave para resolver estos conflictos. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito
ni en cualquier pecado. Acuérdense que en el capítulo 17 hablaba de la sentencia de muerte, pero no nada más en la sentencia de muerte se usaban los testimonios. Dice, en cualquier delito ni en cualquier pecado, no tomes en cuenta un solo testigo. Dice, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces, escuche bien esto, inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Dice que los jueces tenían que hacer ¿qué cosa? Inquirir, o sea, investigar. O sea, no nada más era que, mira, tengo a 2 testigos, tengo a 3 testigos que me ayudan en mi acusación contra el hermano fulano de tal. Dice, no, a ver, vamos a traer los testigos y los vamos a interrogar. ¿Por qué cree usted, verdad, que cuando alguien acusa a otra persona, vienen y te preguntan, te viene una serie de preguntas? No sé si alguna vez usted ha tenido que ir a declarar, verdad, ir al Ministerio Público o algo por alguna razón. Yo sé que ustedes no conocen ese tipo de lugares, verdad, de circunstancias, pero cuando tienes que firmar un acta declaratoria y ahí te dicen ciudadano fulano de tal, y dice firma, dice ahí bajo protesta de decir verdad. O sea, aguas, porque si te caen en que estás falseando testimonio, pues también tú puedes ir a la cárcel. Es un delito grave. Y bueno, aquí no es el procedimiento, ¿verdad? Pues todos hemos visto a lo mejor en la televisión de los programas, a los que les gusta ver los programas de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando dicen, pone la mano sobre la Biblia y jura decir la verdad y todo. Bueno, esa es una situación meramente ficticia, ¿verdad? Porque para empezar, una de las primeras reglas importantes es que no se permiten cámaras dentro de los juzgados. Así que todos los programas que usted ve, eso de la doctora Polo y eso es mentira, no se lo crea, ¿verdad? No es algo real. No se pueden filmar los procesos, ¿ok? Bueno, entonces ya deje de ver eso y póngase a orar. Entonces, dice que los jueces tienen que investigar. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera versión que los testigos dan, se escucha muy bien. Pero cuando ya les preguntas 2 o 3 o 4 veces por separado a los testigos, ya empiezan a aparecer incongruencias, empiezan a aparecer inconsistencias, empiezan a aparecer contradicciones, empiezan a cambiar las historias, y entonces ahí es donde los jueces se dan cuenta y dicen, esto es mentira, estos están dando falso testimonio, ¿verdad? Y los jueces son los encargados de hacer esa investigación. Dice, no es que nada más se la crean porque diga, llevé 3 testigos, ya gané el caso, ¿verdad? No, los jueces tienen que hacer todo un proceso de investigación. ¿Quiere ver un ejemplo en la Biblia de eso que hicieron? Al Señor, dice, un problema, pues sí, que las personas se ponían de acuerdo, ¿verdad? Pero aquí lo que el Señor está diciendo es, ojo, porque es algo grave. Mire, Proverbios capítulo 6, versículo 16, nos dice algo muy importante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Aquí el Señor nos está diciendo que Él tiene, ¿verdad?, un
top 7 de cosas que él aborrece, que no las puede ver, que las odia, que no tienen cabida delante de él. Y la número 6 es el testigo falso que habla mentiras. Es algo que Dios no soporta delante de su presencia. Mateo capítulo 26, versículo 59. Al Señor Jesús le hicieron un juicio fraudulento. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Versículo 60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Fíjense bien, empezaron a llamar testigos falsos para que testificaran contra Jesús, pero no se ponían de acuerdo. Las historias que decían se contradecían entre ellos. Había muchas incongruencias, había muchas cosas que no cuadraban, hasta que por fin dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y de ahí se agarraron. De ahí lo tomaron como una blasfemia contra el templo. Pero se da cuenta del procedimiento. Dice que llamaron a muchos testigos, pero no por ser muchos tuvieron validez sus testimonios, porque no concordaban. Unos decían una cosa, otros decían otra, hasta que dice que por fin 2 de ellos, de entre todos, 2 de ellos se pudieron poner de acuerdo y dijeron, es que lo escuchamos diciendo que él iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Y de ahí se agarraron, ¿verdad? Para hacerle un fraude, y de ahí se lo llevaron y lo presentaron delante del sumo sacerdote para que lo sentenciara, para que lo juzgara. Pero ni aún el sumo sacerdote pudo usar la ley de manera correcta. El Señor Jesús, con las manos atadas y con la golpiza que tenía encima que le habían dado y con la corona de espinas puesta, aún así el Señor Jesús tenía más coherencia en lo que decía que el sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículo 19, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué decía la ley? ¿Cuántos testigos se necesitaban para llegar a un veredicto? 2 o 3. ¿Y qué estaba haciendo aquí el sumo sacerdote? Le estaba preguntando a quién. A uno, que era Jesús. Y mire cómo le contesta Jesús. Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, Jesús dice, no me preguntes a mí porque estás quebrantando la ley de Moisés. Un testigo no sirve. Busca testigos, le dice el Señor al sumo sacerdote. Entre todos los que me han oído, busca testigos. Y mire el colmo de lo que sucede en el versículo en el siguiente. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se da cuenta cómo había más coherencia en Jesús? Porque Jesús estaba hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Le estaba diciendo, no me puedes preguntar a mí, mi testimonio solitario no te sirve, necesitas 2 o más testigos. Busca a las personas a las que le he enseñado, a las que le he hablado. Busca entre todos tus amigos que dicen que me han escuchado blasfemar. Por lo menos 2 debe de haber que se puedan poner de acuerdo para testificar contra mí. Y entonces dice que uno de los que estaban ahí lo abofeteó un guardia. Y Jesús le dijo, si he hablado mal, todavía le responde, si he hablado mal,
testifica qué es lo que he hecho mal, ¿verdad? Y si no, entonces no tienen ninguna razón para golpearme. Entonces el mismo sumo sacerdote estaba quebrantando la ley. Y el mismo Jesús, ¿verdad? Aún con toda la golpiza, aún con toda la desventaja, aún con toda la presión psicológica que tenía encima, estaba hablando con coherencia, ¿verdad? Le estaba diciendo: cumple con la ley, sigue el procedimiento que está establecido en la ley de Moisés. Y entonces dice que al final, ¿verdad?, vinieron dos testigos que por fin pudieron ponerse de acuerdo y pudieron acusarlo de algo que había dicho, y por eso lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de haber blasfemado contra el templo. Y bueno, para ellos era algo muy importante el templo. ¿Por qué? Porque acuérdese, los sumos sacerdotes eran saduceos, eran de la secta de los saduceos. Para los fariseos todo giraba en torno a la ley. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que decían que Jesús quebrantaba la ley, ¿verdad? Cuando comía sin lavarse las manos, cuando sanaba enfermos en el día de reposo. El escándalo de los fariseos era que Jesús quebrantaba la ley, porque el culto de los fariseos giraba en torno a la ley, pero el culto de los saduceos giraba en torno al templo, porque ellos eran los sacerdotes. Entonces, por eso cuando dos testigos se ponen de acuerdo y dicen: escuchamos que Jesús dijo que iba a destruir este templo y que en 3 días iba a levantar uno nuevo. Entonces los saduceos dijeron: es blasfemia contra el templo, contra el lugar santo donde Dios se manifiesta. Si usted lee Hechos capítulo 7, se va a dar cuenta que es la misma acusación que le hacen a Esteban. Lo acusan de haber blasfemado contra la ley de Moisés y lo acusan de haber blasfemado contra el templo, y pretenden decir que es el único lugar donde Dios se manifiesta. Y Esteban da un discurso, ¿verdad?, que los hace pedazos, porque comienza un recuento desde Abraham, cómo Dios se manifestó estando Abraham en Ur, en la ciudad de Ur, en Babilonia, y cómo se le manifestó estando en Harán, y cómo se le manifestó estando en Canaán, y cómo se manifestó a los patriarcas que estaban en Egipto, y cómo se manifestó en el desierto. O sea, que le estaba diciendo Esteban a los saduceos: no vengan con el cuento de que el templo es el único lugar donde Dios se manifiesta, porque Dios se manifiesta donde Él quiere. ¿Okay? Entonces, pero esa es la cuestión con el falso testimonio, que el falso testimonio es, como ya vimos en la Biblia, una abominación delante de Dios. Es algo que Dios no puede tolerar. Ya vimos, ¿verdad?, las consecuencias que puede tener, todas las implicaciones que vienen, y ya vimos el ejemplo máximo de falso testimonio en el juicio fraudulento contra Jesús. Ahora viene una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos. Hágase esta pregunta usted mismo, no me conteste. Hágase esta pregunta: ¿he sido yo falso testigo alguna vez? ¿He sido testigo falso? ¿He testificado mentira alguna vez? Alguien podría decir: yo ni al juzgado he ido, ni al ministerio público, ni nunca me han acusado, nunca he tenido que declarar nada. Pero ¿será que solamente ahí se puede ser falso testigo? ¿Será que solamente de esa manera se puede hacer un testimonio fraudulento? Hay muchas maneras como podemos nosotros caer en ser falsos testigos. Vamos a ver dos nada más. Proverbios capítulo 26, versículo 28. No sé si tienen por ahí la NTV. Nos va a ayudar más. Dice: la lengua falsa, la lengua mentirosa odia a sus víctimas, y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. Cuando decimos una mentira, ¿qué estamos haciendo? Estamos soltando odio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentira siempre va a llevar a la destrucción. Una vez que decimos una mentira, no importa si muchas veces, es que es una mentira blanca, es que es una mentira piadosa, es que fíjese, hay gente que dice: es que es una mentira buena, o era una mentira necesaria. Bueno, quiero decirle algo:
Una vez que decimos una mentira, ya no hay vuelta atrás. Si queremos sostener esa mentira, vamos a tener que decir una mentira tras otra, y tras otra, y tras otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad? Una vez alguien dijo una frase, alguien dijo que cada mentira que decimos es una deuda con la verdad, y tarde o temprano vamos a tener que pagarla. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, en Proverbios 6:16, lo que leímos, ¿verdad?, las 6 cosas que aborrece Jehová, también está ahí la lengua mentirosa. Cuando hablamos mal, hay muchas maneras como nosotros podemos expresar lo que hay en nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero no hay nada que refleje tanto lo que hay en nuestro corazón como la lengua. Santiago capítulo 3 nos dice, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice: amados hermanos, pero en la Reina Valera, ese sí, ahí está. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El siguiente versículo dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, hasta ahí vamos a leer nada más. Dice: hermano, fíjese lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no nos podemos aguantar lo que sentimos, lo que pensamos. No nos podemos aguantar. Y sobre todo, mire, volvemos a lo mismo. No hay nada más fácil que emitir una opinión o emitir un juicio desde el anonimato. Y ahora tenemos una herramienta en estos tiempos que se llaman las redes sociales. Y las redes sociales son una herramienta que podemos usar para levantar a una persona y volverla famosa, y volverla una estrella, y volverla un personaje, ¿verdad?, internacional. O también lo podemos usar para destruir la reputación de una persona, ¿verdad? Basta solamente a alguien que esté en contra, basta solamente a alguien que piense diferente, que opine diferente, para que pueda soltar. Y una vez, ¿verdad?, una vez que soltamos una palabra o una frase o un texto, una vez que lo enviamos, ya no hay vuelta atrás. Una vez que las palabras salen de la boca, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y esto se da muchas veces en las personas mayores. Se dan todos, pero hay una condición, que hay personas que ya están bastante avanzados en edad, que a veces el cuerpo ya no les da. Por ejemplo, si alguien viene, si están en desacuerdo con alguien, no se pueden poner al tú por tú porque no tienen la fuerza. No pueden salir corriendo atrás de una persona porque no les da para alcanzarlo. Pero muchas veces les voy a decir algo: en la boca tienen un rifle de francotirador que nada más con 2 o 3 palabras que te suelten, te matan.
te acaban. De verdad, hay personas que a lo mejor ya ni se pueden parar de la cama o de la silla donde están, pero con la lengua te destruyen. Hay personas que tienen ese poder, ¿verdad? Y que saben cómo llegar, saben por dónde, saben cómo pegar y te destruyen, saben cómo poner mal a una persona, saben cómo sacar de quicio a alguien, ¿verdad? Solamente con decir 2 o 3 palabras, solamente, ¿verdad? Tienen esa facultad. Y cuidado, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Basta solamente una pequeña chispa, una pequeña llamarada, ¿verdad? Para arrasar con un bosque entero, con hectáreas y hectáreas de bosque. Así es la lengua. Por eso dice, el que puede refrenar su boca, dice Santiago, híjole, ya la hizo. Casi, dice Santiago, es varón perfecto. El que puede, el que tiene el poder, el que tiene el dominio. Por eso dice también en el libro de Proverbios, dice que es mejor el que domina su carácter que el que toma una ciudad. Es mejor el que tiene el control de su carácter. Es mejor el que puede aguantarse. Es mejor el que puede. El otro día estaba viendo un video que pasan ahí en internet, en donde hacen un concurso, un programa de juegos, en donde tienen que responder preguntas rápidas. Y muchas veces a los participantes que están ahí les hacen preguntas capciosas, ¿verdad? Preguntas, y como las personas ya están metidas en el juego, están aceleradas, muchas veces no piensan la respuesta, solamente la dicen, nada más la sueltan. Y una vez que la sueltan, ya luego se tapan la boca, ¿verdad? Y se arrepienten y dicen, ¿qué dije? Pero ya lo dijeron. Y en una de esas estaban jugando y le preguntan a una persona que estaba ahí jugando, le dicen, rápidamente di 3 cosas que creías cuando eras niño y después descubriste que no eran verdad. Y corre, ¿verdad? Y ahí iba a decir, y de repente se queda así parado y dice, no, porque hay niños que están viendo la tele. Y él no ganó el juego, pero le aplaudieron más a él que al que ganó al final. ¿Por qué? Porque tuvo una cualidad, ¿verdad? Supo frenar la lengua. Supo frenar, supo en qué momento no debía hablar, debía callar. Y esa es la definición, una de las definiciones de prudencia. Hablar cuando hay que hablar, pero callar cuando hay que callar. Esa es la definición de prudencia. Entonces, cuando alguien dice algo, y sobre todo, ¿verdad? Estamos hablando de una mentira, algo que es falso o algo que no nos consta, ¿verdad? Porque muchas veces nos justificamos diciendo, a mí me dijeron, yo no sé, pero eso es lo que escuché, ¿verdad? Bueno, pues con mayor razón, si no sabemos y si no nos consta, no debemos continuar esparciendo las noticias, ¿verdad? Las cosas, porque eso tiene un nombre y se llama chisme. Y hay una regla para que el chisme se acabe. Hay una regla, hermano. Repita conmigo: el chisme se muere conmigo. Si alguien viene y te dice, oye, ¿supiste que fulano y tal? Hermano, no, vamos a hablar de otra cosa. Ahora vamos, le cambias el tema, pero este principio tiene que quedarse. El chisme se muere en mí, o sea, llega hasta mí nada más. Yo no lo voy a repetir, yo no voy a ayudar a esparcir esto. El chisme se muere conmigo, hasta mí, hasta aquí llegó nada más, ¿verdad? Yo ya no lo voy a repetir. Esa es una manera, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de más y decimos cosas que ni siquiera nos constan, estamos, ¿qué dice ahí? ¿Qué leímos? Proverbios 26, 28. La lengua falsa atormenta al que bueno, pero dijimos que en la NTV, la lengua mentirosa odia a sus víctimas. No hay otra razón por la cual decir mentira. No fue mentira blanca, no fue mentira piadosa, no fue mentira buena,
no fue mentira necesaria. Si es mentira, es porque hay odio en nuestro corazón, ¿verdad? Esa es la verdadera razón. Hay odio en el corazón y hay la intención de hacer daño y de destruir, ¿verdad? Y la otra, ahí mismo dice, y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Hermano, qué difícil es quitarnos, y digo quitarnos, ¿verdad? Porque es una costumbre que muchas veces tenemos todos, las palabras aduladoras. Hay tantas publicaciones en Facebook, en Instagram, en cualquier red social que usted me quiera mencionar. Hay tantas publicaciones que no deberíamos comentar. Deberíamos, cuando las vemos, deberíamos hacer esto, mire. Seguirle para arriba. Pero a veces nos gana, hermano, nos gana. Hay algo aquí por dentro que nos come, ¿verdad? Que nos está así. Y que vemos una foto o vemos una publicación de algo y decimos, mira qué gordo me cae. Mira, ya otra vez se está subiendo fotos y todo. Mira, ya está presumiendo, ¿verdad? Que está acá. Eso es lo que pensamos. Pero lo que ponemos, ay, qué linda te ves. Ay, eres una bella. Y la otra ve el mensaje y dice, ya me comentó esta, pero no hay publicación que suba yo que no me comente y todo. Pero ¿qué le responde? Ay, tú me ganas, ¿verdad? Tú eres más linda, tú eres más hermosa, tú eres más. Y hermano, de verdad, son cosas que no deberíamos. Mira, a veces ni siquiera sentimos lo que estamos escribiendo, pero nos gusta adular. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo sabemos muchas veces que todo lo que está en las redes sociales, hermano, es apariencia. Todo es apariencia. Y cuando nosotros caemos en ese juego, estamos alimentando la necesidad, una necesidad que hay en esa persona muchas veces de llamar la atención. Si usted comparte fotos, si usted comparte publicaciones, si usted comparte que se fue a comer, que se fue a pasear, si usted comparte que se fue a la playa, compártalo por disfrutar, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo. Usted lo puede compartir, pero usted lo puede compartir para disfrutarlo, para que le quede como un recuerdo, para compartirlo con su familia, ¿verdad? Para tantas cosas, pero no lo haga para recibir aprobación. Porque ese es un lenguaje que ya está implícito en nosotros como seres humanos. Cuando alguien sube una foto, usted ya sabe que la subió la persona porque necesita aprobación. Y muchas veces nosotros intentamos darle esa aprobación. A veces, en el mejor de los casos, porque le tenemos estima a la persona y queremos ayudarle, y queremos levantarle el ánimo y queremos decir, ay, qué bien te ves, aunque no se vea bien. Ay, qué bueno que te fuiste, qué gusto me da, aunque no te dé gusto, ¿verdad? Lo que estás viendo. Y así le ponemos, es en el mejor de los casos. O en el peor de los casos, muchas veces hay una mala intención donde sabemos que la persona está mal y lo único que hacemos es subirle un peldaño más para que cuando caiga más duro. Eso es lo único que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El otro día me sorprendió un pastor que sigo desde hace un tiempo porque en un par de ocasiones lo vi y me gustó lo que compartió, me gustó cómo predicó y nunca he tenido una relación cercana con él, pero me gustan algunas cosas que comparte y entonces lo tengo ahí en Facebook. Y el otro día compartió una publicación y dijo, no estoy enfermo, no me está pasando nada, dice, pero quiero decirles algo. Dice, si un día yo me muero, si un día suben a Facebook una foto mía con un obituario diciendo que me morí, dice, si no eres amigo mío y si no eres asiduo a escribirme o a comentar mis publicaciones, dice, no estás obligado a comentar nada en mi obituario. Si vas a comentar palabras que no sientes y que no vienen de tu corazón, no comentes nada, no te lo voy a tomar a mal, ni me voy a enterar. Dice, pero
sería más triste, dice, si nunca me has escrito, si nunca me has preguntado cómo estoy, si nunca me has dado un like a una de mis fotos. Dice, sería muy triste que el día que veas mi obituario, ahí sí reacciones, ahí sí comentes, ahí sí expreses algún sentimiento o algo, dice, porque va a ser falso. Y es verdad, es la verdad, hermano. Muchas veces no lo hacemos, no tenemos, ¿verdad?, esa comunicación, pero cuando vemos a una persona que publica algo así en especial, queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que la persona tiene una necesidad, pero muchas veces la necesidad más grande la tenemos nosotros, de que la gente diga, ay, mira, le comentó, ay, mira cómo le puso ahí, que lo que necesites, ¿verdad? Ay, qué bueno es, qué buena es. Ay, mira, ¿verdad cómo le puso ahí? Me entristece, o le puso. Y hermano, de verdad, o sea, si Dios conoce nuestro corazón, es como la persona que publica en Facebook, amo a Jesús, y le comentan ahí, hermano, Jesús no tiene Facebook, díselo en persona, habla con él, ora, no lo publiques en Facebook. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente lo hacemos de manera mecánica, de manera intuitiva, ya instintiva, perdón. No lo sentimos, no sentimos muchas veces lo que estamos diciendo. Y eso, hermano, es dar falso testimonio. Decir que sentimos algo que en realidad no sentimos. Eso es dar falso testimonio. Proverbios capítulo 29, versículo 5, con esa terminamos. Proverbios 29, 5, ahí mismo en la NTV. Dice, adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. ¿Sabes por qué? Porque la adulación lleva implícita la hipocresía. Y no hay nada más que haga más daño para una persona que, como decimos, ¿verdad?, darle por su lado, darle coba. ¿Verdad? Lo mejor, dicen por ahí, ¿verdad?, que el acto de amor más grande que alguien puede hacer es decir la verdad. Claro, el Señor Jesús dice en su palabra, ¿verdad?, sea vuestra palabra sazonada con sal. O sea, hay que saber también decir las cosas para no lastimar. Hay maneras de hablar, hay maneras de decir, hermano, mira, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, te veo que últimamente estás así, o te escuché que dijiste esto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? ¿Vamos a orar? ¿O qué hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es una manera como tú puedes ayudar a sanar a alguien. Hay gente que dice, es que yo no, yo soy claridoso, yo digo lo que pienso, ¿verdad? Yo no tengo filtros, yo hablo así. Sí, pero el día que a él le hablan sin filtros, se siente y se va de la iglesia. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, fíjense, hay un proverbio, no recuerdo, ahí se los pongo de tarea siempre a los multimedia, ¿verdad? Pero dice, el amigo encubre la falta. Y no está hablando de solapar el pecado, está hablando de no exhibir a la persona. Porque también el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si vas a reprender a alguien, primero repréndelo a solas. Y si no hace caso, llama testigos, ¿verdad? Pero primero a solas, primero no lo exhibas, primero que no se siente exhibido, primero háblale con amor. Dice Ezequiel capítulo 3, si el impío se desviare de su camino y tú lo haces volver al camino, dice, él habrás librado un alma. Dice, habrás librado un alma de la perdición, de la muerte. Dice, si no quiere volverse, si no te hace caso, pues ya se perdió por su culpa, pero tú ya estás limpio. Dice, pero si se vuelve, habrás librado un alma de la muerte. O sea, primero acércate, primero habla con la persona, habla con la verdad, pero la verdad con amor, no con saña, ¿verdad? No con intenciones de lastimar. La verdad, pero con amor. Hermano, mira, veo que está pasando esto, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, vamos a echarle ganas, voy a orar contigo, dime de qué manera te apoyo y todo, ¿verdad? Y brindarle a la persona esa muestra de solidaridad. Pero no podemos, hermano, simple y sencillamente darle por su lado a alguien. No, eso no es. Yo me acuerdo que cuando yo era niño había un dicho, bueno, la gente decía un dicho que dice, a los únicos que se les da por su lado es a los locos.
Los locos son los únicos que hay que darles por su lado, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de hablar la verdad, dice el apóstol Pablo, siguiendo la verdad en amor, en amor. Y algo muy importante que no quisiera yo dejar pasar es que el Señor Jesús dice algo muy importante acerca de los testigos. Y esto lo voy a decir porque es importante que conozcamos la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, no tan fácil le van a venir con cuentos. Hay una rama de la iglesia pentecostal que eso ya existe desde hace muchos años. Eso no es nada nuevo, existe desde hace muchos años. Algo que ahora le pusieron un nombre moderno. No sé si alguna vez usted ha escuchado hablar acerca de los hermanos unicitarios, ¿no? Nosotros como iglesia cristiana pentecostal creemos en la doctrina de la Trinidad, como está manifestada en la Biblia, que Dios es uno manifestado en tres personas. Esas tres personas, ¿verdad?, son un solo Dios, son una sola sustancia, pero son tres personas bien distintas una de la otra. La Biblia lo marca así. Alguna vez, o a lo mejor la siguiente serie que hagamos va a ser acerca de la Trinidad, porque es un tema muy profundo y muy interesante. Pero ahora se puso de moda nuevamente, ¿verdad?, una rama de la iglesia pentecostés que creen en la unicidad. Hay dos cosas que se parecen mucho, que no tenemos que confundirnos. Hay algo que es la unicidad y la unicitaridad. O sea, hay gente que es unitaria y hay gente que es unicitaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con la divinidad de Jesús. Los unitarios dicen que Dios, solamente hay un Dios, y Jesús no es divino, solamente es una representación de Dios. Es alguien que representa a Dios, pero es un humano, no es divino, no tiene nada de Dios, ¿verdad? Y esos son los unitarios. Y los unicitarios dicen que Jesús sí tiene algo de divino, pero no es Dios. Tiene algo que Dios le dio de divino, pero que no es Dios, ¿verdad? Porque ellos creen que Dios es uno, por eso se llaman unitarios y unicitarios. Y ellos dicen que el Padre es el Dios, ¿verdad?, el principal. Y ellos dicen que el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Pero nosotros creemos que son tres personas distintas en un solo ser, en un solo Dios. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, es que la Biblia está llena de que dicen que el Señor es uno y que Jesús dice que el Padre es uno y que Dios es uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús relacionado con el 9º mandamiento de no dar falso testimonio. Ya vimos en Deuteronomio 17:6, ya vimos en Deuteronomio 19:15, ya vimos 2 de Corintios 13:1, 1 de Timoteo 5:19, que se necesitaban por lo menos dos testigos para que un testimonio fuera verdadero. Y el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 16, está discutiendo con los fariseos. No nos vamos a meter en el tema que están discutiendo, nada más vamos a ver la respuesta que el Señor les da. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que quienes dan testimonio, su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque da testimonio Él y da testimonio ¿quién? El Padre. Y en la ley está escrito que se necesitaban dos testigos, dos personas diferentes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? Que Él y el Padre son en efecto dos personas diferentes. Si alguien viene y te dice, no, es que en la Biblia dice que la Trinidad no existe, que Dios es uno, que todo, llévalo ahí a Juan capítulo 8
Y dile, aquí Jesús está diciendo que Él y el Padre son dos testigos diferentes, y porque son dos testigos diferentes, su testimonio es verdadero. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo que tú nos has dado, Señor, de conocer tu palabra y de poder tenerla con nosotros como un tesoro. Porque a través de ella tú nos hablas, a través de ella tú nos edificas, nos instruyes. A través de ella te conocemos, Señor, conocemos tu carácter, tu naturaleza, tu voluntad, Señor. A través de ella se nos revela tu hermosura, tu belleza, tu dignidad. Señor, hoy queremos venir delante de ti y decirte, en primer lugar, Señor, perdónanos porque hemos sido falsos testigos. Perdónanos porque hemos hablado mentira. No hemos podido refrenar nuestra lengua, Señor. No hemos sido capaces y hemos hablado cosas que son falsas. Y también, Señor, hemos sido aduladores. Hemos adulado, Señor. Y en esa adulación hemos contribuido a lastimar a personas. Hemos contribuido a hacer más grande la herida de personas y las heridas que hay también en nuestro corazón, Señor, de rencor, de resentimiento, de rechazo, porque no nos sentimos conformes y tenemos la necesidad, Señor, que la carne nos dicta esas necesidades. Pero el día de hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias porque tú nos has guiado por medio de tu palabra, Señor, a la verdad. Tú quisiste que tu pueblo fuera diferente a las demás naciones. Tú quisiste que tu pueblo fuera diferente, que te conocieran, Señor, que conocieran tu voluntad, que no solamente eran mandamientos, no solamente era una serie de reglas que cumplir para que tú estuvieras contento, sino que redundaba en un beneficio para nosotros, en una bendición, en una sanidad para nosotros, Señor, en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra alma, Señor. Por tanto, hoy te pedimos, Señor, perdónanos y ayúdanos, porque ya no queremos ser falsos testigos, Señor. Porque falsos testigos te acusaron a ti, por falsos testigos fuiste a la cruz, Señor. Y esos falsos testigos, Señor, fuimos nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a ser testigos tuyos, testigos fieles, Señor. Que podamos testificar delante de otros, Señor, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. Que podamos ser capaces, Señor, de llevar tu testimonio, Señor, porque tu palabra dice: y seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Queremos ser testigos tuyos, Señor. Ya no queremos ser testigos falsos. Ahora queremos ser testigos tuyos, Señor. Ayúdanos a testificar de tu amor. Ayúdanos a testificarle al mundo, Señor, que hay una esperanza en ti, que hay una respuesta en ti, Señor, para nuestras necesidades, que hay saciedad en ti para nuestra hambre, para nuestra sed, Señor, que hay complemento en ti, Señor, para nuestra sensación de vacío, para nuestra sensación, Señor mi Dios, de estar rotos, de estar incompletos, Señor. Ayúdanos, Dios. Levanta tus manos un momento en esta noche y vamos a adorar a Dios. Vamos a tomar unos minutos para adorar al Señor, para decirle: Señor, ayúdanos a permanecer en ti, en tu verdad, tu santidad, Señor, y tu belleza, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, Señor Jesús.